Dice la Escritura, naciones y pueblos todos alaben al Señor, pues su amor por nosotros es muy grande. La fidelidad del Señor es eterna. Con esta escritura queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes a nuestro servicio de mediados de semana. Vamos a orar, por favor, para que Dios tenga el control de todo lo que vamos a estar haciendo esta noche. Amén. Gracias, Padre, te damos por esta noche. Gracias por el privilegio que nos regalas de poder escuchar acerca de tu palabra, de poder, Señor, alabarte y glorificar tu nombre. Te rogamos, Padre, que tú nos des un corazón dispuesto a aprender de ti, a poder recibir el poder de tu palabra esta noche y que salgamos transformados de este servicio, Padre. Te ponemos en tus manos todo lo que vamos a estar haciendo esta noche y que al final todo sea de tu agrado. Es en el nombre de Jesús que te oramos todo esto. Amén.
a perdonar. He oído eso y más. Me ayudas al caído en palabras de feletas, que en ti se encuentra la paz. Esos rumores he escuchado ya. Y hoy aquí Contribución semanal. Dice la escritura en 2 de Corintios 9, versículo 10. Dios, que da la semilla que se siembra y el alimento que se come, les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra y la hará crecer, y hará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha. En estos momentos difíciles, no olvidemos que nuestras bendiciones provienen de Dios y que esas bendiciones deben extenderse para cubrir las necesidades del pueblo santo y así nuestra generosidad produzca una gran cosecha. Recuerda depositar tu contribución semanal en los números de cuenta en pantalla, colocar en el asunto contribución semanal.
Muy buenas noches, mis queridos hermanos y amigos. Qué gran privilegio poder estar junto a ustedes compartiendo esta noche la palabra de Dios. Espero que todo cuanto vamos a estar compartiendo esta noche sea de gran ánimo para tu vida, de gran ayuda, de gran inspiración, que sea algo que te rete y te anime a ser mejor para Dios. Y hoy vamos a estar hablando sobre el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Y cómo nosotros podemos ser una parte activa de ese reino. El título de nuestra enseñanza es entonces, el reino de Dios es. El reino de Dios es. Acompáñame, por favor, en una oración para que Dios nos dirija en todo cuanto vamos a estar conversando. Mi Dios y Padre amado, gracias por este honor, este privilegio que tenemos de poder recibir tu palabra, de poder alabar tu nombre y glorificarte. Gracias por la oportunidad que tenemos de ser parte de tu reino. Te pido, mi Señor, de que hoy tú nos instruyas a valorar esa gran oportunidad que tú nos das de ser parte del poder de tu reino aquí en la tierra. Te pido, mi Señor, de que todo lo que vamos a estar conversando sea de gran edificación para todos nosotros y que sea de gran ánimo e inspiración para nuestras vidas. Todo te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Qué gran tema el de el reino de Dios. Cuando la Biblia habla del reino de Dios, lo hace en dos sentidos. La Biblia habla del reino de Dios refiriéndose al cielo, a los ángeles, a los seres espirituales que conviven en el cielo junto a Dios. Eso es el reino de Dios o el reino de los cielos, pero también la Biblia habla del reino de los cielos refiriéndose al pueblo santo y a quienes son dirigidos por el Espíritu Santo. Y de ese último grupo es de lo que vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando del reino de Dios en la tierra y cómo nosotros podemos ser una parte activa, una parte viva de ese reino. ¿Sabes? Cuando hablamos del reino de Dios, mucha gente puede pensar que es algo que está por venir, que es algo lejano, algo distante. Tal era el caso de los fariseos. Así que vamos a ver lo que pasó en una ocasión con Jesús en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 20 al 21. La Biblia dice lo siguiente. Lucas 17, versículo 20 al 21. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo habría de llegar el reino de Dios. Y él le contestó, la venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver. No se va a decir aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Fíjate qué increíble la afirmación que Jesús hace. Y es que los fariseos van donde Jesús y le preguntan, maestro, ¿cuándo va a llegar ese reino del que tú hablas? ¿Cuándo va a llegar ese reino del que tú predicas con tanta devoción? Jesús le dice dos cosas importantes. Primero, el reino de Dios no es algo que todo el mundo podrá ver. No es algo que todo el mundo podrá ver. Porque no todo el mundo ve las cosas de una manera espiritual, no todo el mundo está abierto a la realidad espiritual que le rodea. No es algo que todos podrán ver, es lo primero. Y lo segundo es que el reino de Dios ya está. No es algo que está por venir, es algo que ya está aquí. Amén. Así pues, vamos a hablar un poquito más profundamente de este reino, pero es algo importante que podamos reflexionar en estas tres preguntas que te voy a hacer. Primero, ¿reconoces tú el reino de Dios? ¿Reconoces el reino de Dios? Lo segundo, ¿eres parte del reino de Dios? ¿Eres parte del reino de Dios, de ese reino del que habla la Biblia? Y tercero, ¿valoras tú el reino de Dios? Vamos a ver un poquito más profundo lo que la Biblia nos dice sobre este reino, el reino de Dios. Lo primero es, el reino de Dios es como una semilla de mostaza. Este es el primer punto. El reino de Dios es como una semilla de mostaza. También dijo Jesús, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podremos compararlo? Es como una semilla de mostaza que se siembra en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas del mundo, pero una vez sembrada crece y se hace mayor que todas las otras plantas del huerto, con ramas tan grandes que hasta las aves pueden posarse bajo su sombra. Fíjate qué increíble
esta imagen que Jesús nos da del reino de Dios. Es algo que parece pequeño o que inició como algo pequeño, pero es algo que crecerá de una manera imponente, de una manera grande, de una manera poderosa. Tanto crecerá, dice la Biblia, que las aves vendrán a posarse sobre ella. Crecerá más que todas las plantas del huerto. Así es el reino de Dios. A veces podemos pensar que lo que estamos haciendo es insignificante, es pequeño, que no vamos a hacer una gran diferencia en este mundo. Sin embargo, la Biblia dice que el reino de Dios va a crecer de una manera poderosa, de una manera increíble. La pregunta es si tú vas a ser parte de ese crecimiento. La pregunta es si tú vas a estar allí para ver crecer el reino de Dios en la tierra. ¿Cómo nosotros podemos contribuir al crecimiento del reino de Dios? ¿Sabe algo que es importante a través de esta escritura y que es evidente en esta escritura? Es la visión que Dios tiene para con su reino. La visión que Dios tiene para con su reino es que éste crezca. Así pues, todos quienes aspiramos o somos parte del reino de Dios, tenemos que preguntarnos qué yo puedo hacer para que el reino de Dios pueda crecer. Y aquí te puedo decir algunas cosas que tú puedes hacer para que el reino de Dios pueda crecer. Lo primero es ser parte del reino de Dios. Si tú no eres parte del reino de Dios, yo te quiero animar a que tú puedas acercarte a esa persona que te invitó a que te conectes esta noche e pregúntale cómo yo puedo ser parte del reino de Dios. ¿Cómo dice la Biblia que una persona forma parte de ese reino? Algunas escrituras que te voy a dejar como referencias: 1 Corintios 12:13 y Hechos capítulo 2 versículo 38. Y básicamente, de una manera resumida, tiene que ver con el bautismo, la importancia de ser bautizados correctamente y conforme a la Biblia para que podamos ser parte del reino de Dios. La segunda cosa que podemos hacer para contribuir al crecimiento del reino de Dios es tener una fe ejemplar, una fe que predica por sí sola, una fe que muestra a los demás el valor que tiene el reino de Dios en nuestras vidas, una fe que predica con el ejemplo. Otra manera de ayudar al crecimiento del reino de Dios es instruyendo, aconsejando, guiando a quienes ya son parte del reino. Hay quienes son maduros en la fe y quienes están iniciando en la fe. Los que somos maduros en la fe debemos ayudar y animar a quienes están dando sus primeros pasos de fe a través de la instrucción, el discipulado, la corrección y la ayuda que ellos necesiten. Otra manera es acercando a otros que no son parte del reino, acercándolos por medio de la palabra, instruyéndolos y anunciando dicho reino. Otra manera de ayudar al reino de Dios es a través de nuestras ofrendas y contribuciones. Cuando ofrendamos, cuando damos nuestra contribución, nosotros estamos ayudando a la expansión del reino de Dios. Así que, y en esto quiero animar a la iglesia, pues se han mantenido dando su ofrenda a pesar de los momentos difíciles que pasamos. Esto muestra el gran valor que el reino de Dios tiene en el corazón de los discípulos, de los hermanos en la fe. Gracias por eso y te animo a seguir dando tu ofrenda y tu contribución, pues esto marca una gran diferencia. Amén. Otra manera de ayudar al reino de Dios es siendo constantes al transmitirle a nuestros hijos las enseñanzas de la Biblia y del reino, ayudando a nuestros hijos a conocer de Dios. No podemos subestimar el poder que tiene la enseñanza bíblica en el corazón de un niño. Hoy en día la iglesia está disfrutando de esa enseñanza, de ese valor que se le ha ido inculcando a los niños a través del ministerio de adolescentes. Nunca antes se había visto un crecimiento, un avivamiento tan especial como el que estamos viendo en el ministerio 412, donde cada semana prácticamente otros jóvenes se están agregando al reino de Dios. Gracias al esfuerzo que tanto los maestros de clase de niños, los profesores, los team workers y también los padres han hecho para inculcar los valores del reino en el corazón de nuestros niños. Y amén por eso. Otra manera de ayudar al crecimiento del reino de Dios es poniendo nuestros dones, talentos y profesiones al servicio del reino. Hay muchos que solo ponen sus talentos y sus dones al servicio del mundo. Y eso está bien, que trabajemos para el mundo. Bien, eso está bien. Pero no solo.
podemos usar los talentos para el mundo, debemos usarlos también para Dios. Peor aún, hay quienes usan sus dones y talentos de una manera mundana. Debemos usar nuestros dones y talentos para ayudar a crecer el reino de Dios, para servir en el reino de Dios. El reino de Dios no está en confinamiento. Dios está activo y el reino de Dios sigue creciendo. La pregunta es si tú eres parte de ese crecimiento. La pregunta es si tú eres un miembro activo, un miembro vivo de ese cuerpo, de ese reino del que habla la Biblia. Te animo a que puedas agregarte, a que puedas sumarle a ese reino, al reino de Dios. Amén. La segunda cosa es que el reino de Dios es un privilegio. El reino de Dios es un privilegio. Mateo capítulo 22 del 1 al 14. Esta es una escritura un poco extensa, así que la voy a leer por partes, por versículo, y la vamos a ir explicando inmediatamente. Mateo capítulo 22 del 1 al 14. Mira lo que dice la Biblia. Versículo 1 al 3 dice lo siguiente. Jesús comenzó a hablarles otra vez por medio de parábolas. Les dijo: sucede con el reino de los cielos como un rey que hizo un banquete de boda para la boda de su hijo. Mandó a sus criados que fueran a llamar a los invitados, pero estos no quisieron asistir. Fíjate qué interesante. Lo primero que debemos entender aquí es que esto es una parábola. Es decir, que es una situación imaginaria a través de la cual Jesús está enseñando una realidad espiritual. Y en esta parábola hay varios personajes. Está el Padre, que es Dios, está el Hijo, que es Jesús, y están los sirvientes, los criados, que son quienes son parte del reino de Dios. Pero también están los invitados, quienes todavía no son parte del reino de Dios. Y dice la Biblia que los invitados, que ya habían sido invitados previamente, a la hora de la cena, a la hora del banquete, cuando el rey los mandó a buscar para que formaran parte del banquete, ellos dijeron que no querían ir. Ellos simplemente no quisieron ir, despreciaron la invitación que se les había hecho. Mira lo que dice la Biblia en el versículo 4 al 6. Volvió a mandar a otros criados encargándoles: digan a los invitados que ya tengo preparada la comida, mandé a matar mis reses y animales engordados y todo está listo, que vengan al banquete. Pero los invitados no hicieron caso. Uno de ellos se fue a sus terrenos, otro se fue a sus negocios, y los otros agarraron a los criados del rey y los maltrataron hasta matarlos. ¡Wow! Fíjate qué corazón el de estos invitados, el despreciar la invitación que se les había hecho. No valoraron el esfuerzo realizado, no valoraron el corazón que el rey tuvo para invitarlos. Muy por el contrario, despreciaron su invitación. Y esto es un reflejo de la realidad histórica del reino de Dios. Esa realidad que se hace evidente en las Escrituras, de cómo muchos a través de los años han rechazado el reino de Dios, incluso se han ido más lejos, han maltratado a los siervos de Dios, han maltratado a los enviados, han maltratado a los hijos de Dios, los han perseguido, incluso los han matado. Eso lo podemos ver en la Biblia, de cuánto maltrato han recibido los creyentes a lo largo de la historia. Y en el día de hoy, muchos todavía no solo desprecian el reino de Dios, sino que también maltratan a quienes lo anuncian. Pero dice la Biblia que quienes así actúan no quedarán sin castigo, dice la Biblia en el versículo 7. Entonces el rey se enojó mucho y ordenó a sus soldados que mataran a aquellos asesinos y quemaran su pueblo. En el versículo 8 la Biblia dice algo bien interesante. Dice: luego dijo a sus criados: el banquete está listo, pero aquellos invitados no merecían venir. Fíjate qué increíble. Dice: no merecían venir, porque su actitud los hacía inmerecedores del reino. Tenemos que entender de que el reino de Dios es un privilegio. No es algo, no es una carga, no es una obligación, no es un conjunto de reglas y cosas por hacer, sino más bien el reino de Dios es un privilegio. Y quienes no ven el privilegio que es ser parte del reino de Dios, no serán dignos del mismo, no serán merecedores del reino. Ninguno lo somos,
porque como dije al principio, es un privilegio, es un don, es algo inmerecido, pero hay quienes sienten que son merecedores, hay quienes tienen la actitud de que el reino de Dios los necesita a ellos, cuando es todo lo contrario. Somos nosotros quienes necesitamos el reino de Dios. Mira lo que dice el versículo 9 al 10, dice: vayan pues ustedes por las calles principales, inviten al banquete a todos los que encuentren. Los criados salieron a las calles y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. Así la sala se llenó de gente. ¿Sabes? Mira qué increíble. Y es que el reino de Dios está abierto para todos, malos y buenos, ricos y pobres, pero en especial de aquellos que valoran el reino. Quienes entienden su necesidad del mismo son quienes van a pertenecer al reino de Dios. Mira lo que dice el versículo 11 al 14. Cuando el rey entró a ver los invitados, se fijó en un hombre que no iba vestido con traje de boda. Le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí si no traes traje de boda? Pero el otro se quedó callado. Entonces el rey le dijo al que atendía las mesas: átenlo de pies y manos y échenlo a la oscuridad de afuera. Entonces vendrá el llanto y la desesperación, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Fíjate qué increíble y qué profundo esto último que dice esta gran parábola, porque habla de un hombre que estaba en la celebración, pero no tenía traje de boda. Cuando el rey llegó y lo vio que no estaba acorde a la ocasión, dice la Biblia que lo mandó a sacar. Recordemos que estamos en una parábola, no en una situación que sucedió realmente, sino que es una situación imaginaria la que Jesús nos enseña para demostrarnos una realidad espiritual. Y es que hay quienes van a querer pasar como parte del reino de Dios sin estar revestidos del carácter de Jesús, como dice la Biblia en Gálatas 3:27, ya que al unirnos a Cristo Jesús en el bautismo han quedado revestidos de Cristo. Muchos quieren ser parte del reino de Dios, pero no quieren ser revestidos del carácter de Jesús. Muchos quieren ser parte de la celebración, pero no quieren ser transformados, no quieren ser renovados, no quieren ser cambiados. Quieren quedarse con sus trapos sucios, quieren quedarse con sus viejos hábitos, con sus malas costumbres, con sus malas acciones. Pero dice la Biblia que para poder ser parte de ese banquete tenemos que revestirnos de Cristo, revestirnos de una nueva imagen, de una nueva naturaleza, ser transformados de adentro hacia afuera. Eso es lo que esta parábola nos enseña, la necesidad de ser transformados, de ser renovados, de ser cambiados conforme al corazón, al propósito y a la palabra de Dios. Amén. Así pues, mis queridos hermanos, no podemos conformarnos con ser llamados. Debemos esforzarnos, como dice la Biblia, por ser escogidos, porque muchos van a ser llamados, pero pocos serán escogidos. Esforcémonos pues, mis queridos hermanos, para ser escogidos por Dios. Esto es un privilegio, es un honor que Dios nos escoja para ser parte de su reino. Amén. Mira lo que dice nuestra tercera enseñanza. Tercer punto, no es cuestión de palabras. No es cuestión de palabras. 1 Corintios capítulo 4, versículo 19, la Biblia dice lo siguiente: pero si el Señor quiere, espero visitarlos pronto. Entonces veré lo que son capaces de hacer esos que se hinchan de orgullo, y no solamente lo que son capaces de decir, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Fíjate qué interesante. Aquí estaba Pablo regado. Ustedes saben que Pablo se regaba de vez en cuando, ¿verdad que sí? Pablo estaba, y ustedes saben, ese día estaba con los corintios revolteados. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Corintios estaban pasando diferentes situaciones. Básicamente en la iglesia de Corintios había divisiones, lo podemos ver en 1 Corintios 1:10. En la iglesia de Corintios habían críticas, habían algunos que se atrevieron a cuestionar la autoridad de Pablo como apóstol. Lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 9 del 1 al 6. Incluso habían algunos que habían incurrido en conductas que no se veían ni siquiera entre los paganos. En 1 Corintios 5 versículo 1 podemos ver esa parte. Es decir, que era una comunidad que estaban sucediendo cosas
muy alejadas de lo que era el propósito de Dios, de lo que era el reino de Dios. Sin embargo, ellos se hinchaban de orgullo, dice la Biblia en 1 Corintios 5, versículo 2. Y ante esta situación es que Pablo dice, yo voy a ir pronto allá para ver lo que son capaces de hacer esos que se hinchan de orgullo, y no solo lo que son capaces de decir. Algunas personas hablan mucho sobre su fe, hablan de una manera altisonante, de una manera hasta que puede hacer que otros se puedan sentir hasta inferiores, porque ellos hablan de su fe de una manera tan extraordinaria. Sin embargo, sus vidas muchas veces no reflejan la verdadera convicción del cristianismo, no reflejan lo que es el reino de Dios. Muchas veces esas vidas están alejadas del propósito y del plan de Dios, porque la fe, la convicción, la palabra de Dios no es una cuestión de palabrerías altisonantes, sino que es una cuestión de poder, de que podamos demostrar con nuestras vidas que somos parte de ese reino, el reino de Dios. Pablo nos enseña que el Evangelio debe ser algo vivido y no solamente algo discutido. El Evangelio es algo que tenemos que hacer, que tiene que ser respaldado por una vida de rectitud, una vida conforme a la palabra de Dios. No podemos conformarnos con ser miembros de la iglesia o ser conocedores de la palabra. Debemos asegurarnos de que estamos viviendo conforme al carácter de Jesús, aún en estos tiempos difíciles, aún en estos tiempos retantes. Somos llamados a ser parte del reino de Dios. Me preocupa sobremanera ver cómo la fe de algunos hermanos se ha ido enfriando. Me preocupa ver hermanos que han ido menguando, que empezaron muy animados, pero que poco a poco su fe ha ido disminuyendo. Yo quiero animarte, hermano, a entender de que esta situación que estamos viviendo es algo temporal, pero el reino de Dios es algo permanente. No te desanimes, no te rindas, no tires la toalla. Sé que muchos están pasando por momentos difíciles, pero quiero animarte a buscar la ayuda en primer lugar. No simplemente a quedarte callado con tus situaciones, sino haz que los hermanos a tu alrededor puedan conocer de lo que está pasando contigo y puedan brindarte la ayuda necesaria, que podamos estar juntos como una familia, como el pueblo santo que somos. Amén. La cuarta cosa, el reino de Dios es más valioso que cualquier otra cosa. Más valioso que cualquier otra cosa. Mateo 13, versículo 44 al 45. Mira lo que dice la Biblia. Mateo 13, 44 al 45. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un terreno. Un hombre encuentra el tesoro y lo vuelve a esconder allí mismo. Lleno de alegría va y vende todo lo que tiene y compra ese terreno. Sucede también con el reino de los cielos, como un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de mucho valor, fue y vendió todo lo que tenía y compró esa perla. El reino de los cielos es lo más valioso que podemos tener. Es más valioso que cualquier cosa que podemos tener en este mundo. En el versículo 44 es comparado con un tesoro que se encuentra en un terreno. Volviendo a recalcar que esto es una parábola, es una situación imaginaria. El hombre va por el terreno, descubre el tesoro, quizás algo que los demás no estaban conscientes que estaba allí. Él lo descubrió y lo volvió a esconder allí. Y dice la Biblia, lleno de alegría, fue y vendió todo lo que tenía y adquirió el terreno. Así es el reino de Dios. Es algo que nos llena de alegría cuando entendemos el valor que tiene. Cuando este hombre iba caminando por ese terreno y encontró ese tesoro, inmediatamente él reconoció el valor que tenía ese tesoro. ¿Reconoces tú el valor del reino de Dios? ¿Reconoces tú el valor que tiene el reino de Dios en tu vida? ¿O eres como el dueño del terreno, que teniendo el tesoro no estaba consciente de él, no estaba consciente de su valor, no estaba consciente de su existencia? Podemos ser como una de estas personas, como el que encuentra el tesoro, reconoce su valor y va y sacrifica lo necesario lleno de alegría, o como el dueño del terreno, que se deshizo del terreno sin darse cuenta de que en ese terreno estaba un valioso tesoro.
¿Cuál de estos dos hombres eres tú? ¿Cuál de estas dos personas eres tú? ¿Reconoces el valor del reino o eres alguien que estás desconectado del valor que tiene el reino de Dios en tu vida y en tu corazón? Otra comparación que la Escritura hace sobre el reino de Dios es que la compara con un comerciante que andaba buscando perlas finas. Fíjate que este no se encontró con la pieza de valor por accidente, sino que de antemano ya la estaba buscando. Dice que andaba buscando perlas finas y cuando encontró una de gran valor, fue y se despojó de todo lo que tenía para adquirir esa perla. Fíjate, esa escritura se parece a muchos de nosotros, muchos que de antemano ya estábamos buscando el reino de Dios. Anduvimos en diferentes lugares, en diferentes iglesias, congregaciones, buscando ese reino, conocer la palabra de Dios de una manera eficiente, de una manera verdadera, hasta que por fin hemos encontrado esa perla de gran valor en el reino de Dios. Pero podemos olvidar lo mucho que nos costó adquirir esa perla. Y si olvidamos lo mucho que nos costó adquirirla, corremos el riesgo de deshacernos de ella con facilidad. Así que lo que yo quiero animarte en esta noche es entender el valor que tiene el reino de Dios. El reino de Dios es como ese tesoro escondido, es como esa perla de gran valor. Solo aquellos que están conscientes de su valor podrán disfrutar del reino llenos de alegría. Porque quien no está consciente de su valor, el reino de Dios, se puede convertir en un pesar, en un lamento, en un conjunto de reglas por hacer. Haz esto, haz aquello, haz lo otro, no digas esto, no digas aquello, no hagas esto, no hagas lo otro. Y se puede convertir en un pesar, en un lamento, en una carga. Cuando dice la Biblia, cuando dice Jesús, el yugo que les pongo es ligero. Yo no le pongo una carga pesada, una carga que ustedes no puedan soportar, porque el reino de Dios no es una carga, es un privilegio, pero solo para aquellos quienes reconocen su valor. Cuando perdemos de vista el valor que tiene el reino de Dios, entonces no podemos disfrutar del mismo. Así pues, 4 cosas hemos visto en el día de hoy. Hemos visto en la noche de hoy, hemos visto que el reino de Dios es como una semilla de mostaza. Es pequeño en principio, pero que se crecerá en gran manera y cada uno de nosotros podemos ser parte de ese crecimiento. La segunda cosa que vemos es que el reino de Dios es un privilegio, mis queridos hermanos. El reino de Dios no debe ser una carga, no debe ser una obligación, no debe ser una imposición. El reino de Dios es un privilegio. La tercera cosa que podemos ver es que no es cuestión de palabras. El reino de Dios no es cuestión de palabras, no es decir yo soy cristiano, yo soy esto, yo soy espiritual, yo soy lo otro, yo tengo el Espíritu Santo, yo hablo en lengua, yo hago aquello, yo hago lo otro. No, es que se demuestre con tu vida, que se demuestre con tus acciones, que verdaderamente el poder del Espíritu Santo está en ti. Y por último, el reino de Dios es lo más valioso que podemos tener. Nada se compara con el reino de Dios. Podemos tenerlo todo y sin el reino de Dios no tenemos nada. Así que yo te quiero animar a disfrutar tu fe, a disfrutar tu vida cristiana, estando consciente del valor que tiene el reino de Dios, para, como dice Salmo 1:1, pueda ser feliz. Dice la Biblia en Salmo 1:1, feliz el hombre que no sigue consejo de los malvados ni va por camino de pecadores, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Así es la vida de quien valora el reino de Dios. Es feliz en lo que hace porque entiende el valor del reino en su vida y en su corazón. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Espero que lo que compartimos esta noche haya sido de ánimo para ti, haya sido de gran inspiración y por qué no, de gran reto para tu vida, para que juntos podamos crecer y ser mejores para Dios. Muchas gracias, bendiciones para todos, los quiero mucho y hasta pronto. Dice la escritura en Isaías 61, levántate Jerusalén, envuelta en esplendor, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor brilla sobre ti. La Iglesia de Cristo de Santo Domingo te invita a su conferencia de mujeres, Mujer, levántate y brilla. Como invitada especial, Wendy Ellis.
consejera de mujeres en la Iglesia de Cristo de Orlando, el sábado 5 de septiembre a las 7 de la noche. Será transmitido por nuestros canales de YouTube Live y Facebook Live. No te la pierdas. La Iglesia de Cristo de Santo Domingo te invita a un taller especial para damas casadas, con la participación de la pastora y psicóloga Luz Martínez y la psicóloga clínica especialista en matrimonio y familia Mercedes Rodríguez. Este próximo sábado 22 de agosto a las 4 de la tarde por Zoom. No te lo pierdas. Queremos invitarte a que sintonices nuestro servicio dominical que será transmitido por nuestras redes sociales de YouTube y Facebook Live este domingo a las 10 de la mañana. Te esperamos. Recuerda suscribirte a nuestras redes sociales de Facebook, YouTube e Instagram y así podrás recibir notificaciones cuando publiquemos los devocionales y servicios. También puedes visitar nuestra página web www.iglesiadecristosd.com, donde tenemos para ti recursos interesantes que fortalecerán tu fe. Quiero darte gracias, Dios, por mandarme Salvador. Quiero darte gracias, Dios, por mandarme Salvador. Y si alguien me pregunta por qué soy feliz, diré que Cristo murió, murió en la cruz por mí. Cristo Señor, Cristo Señor, Cristo Señor, hermanas, Cristo murió, Murió en la cruz por mí, hermanos, Cristo murió. murió en la cruz por mí. Gracias, Jesús, por morir en la cruz por mí. Gracias, Jesús, por morir en la cruz por mí. Y si alguien me pregunta por qué soy feliz, diré que Cristo murió, murió en la cruz por mí. Cristo Señor, Cristo Señor, Cristo Señor, hermanas, Cristo murió, Murió en la cruz por mí, hermanos, Cristo murió. murió en la cruz por mí. Iglesia, Cristo murió, murió en la cruz por ti. Este es el final del servicio. Muchas gracias por habernos acompañado. Les invitamos a que estén con nosotros en nuestra próxima reunión.